Cubanos en redes sociales le responden a Díaz-Canel, Cuba no es Fidel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La etiqueta Cuba no es Fidel es utilizada en múltiples denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos, carencias, miseria y hambre en Cuba. El 13 de agosto, justo cuando los medios de prensa oficialista destacan el aniversario del nacimiento del difunto Fidel Castro y aseguran que la isla es fiel a su legado, cientos de cubanos en las redes sociales le recuerdan al gobierno de Díaz-Canel que Cuba no es Fidel, mientras el gobernante le profesó fidelidad eterna en el que sería su 94 cumpleaños a través de su cuenta de Twitter y usa etiquetas como Cuba es Fidel, Fidel por siempre, Somos Cuba, Somos Continuidad. Cubanos en redes sociales le responden a una iniciativa que refleja la realidad del país. La etiqueta Cuba no es Fidel es utilizada desde el jueves 13 de agosto para múltiples denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, carencia, miseria, hambre, promesas incumplidas y la incomodidad que crece en la isla día tras día. Los cubanos en Twitter lamentan que, de no ser por las ansias de poder de Castro, Cuba fuera un país próspero, tal y como lo era en 1959, cuando el dictador llegó e instauró la revolución fracasada. Gracias, Fidel Castro, por la destrucción que dejaste, por las millones de familias separadas, por el hambre, por la miseria. Cuba no es Fidel. Patria y libertad, escribió irónicamente un usuario. Lo llaman el arquitecto y como tal es el responsable de toda la destrucción que diseñó. Destruyó la economía, el patrimonio, los valores, la moralidad, la esencia y nuestro amor a la patria. Nos despreció por su vida. Cuba no es Fidel, publicó otro cubano. Asimismo, la periodista independiente y opositora Ileana Hernández aseguró que sin comida, sin vivienda digna, sin moral, sin dignidad, sin salario digno, sin proyección de futuro, así dejó a Cuba ese estafador. Cuba no es Fidel, patria y libertad. Mientras tanto, carteles en Miami muestran a comisionada como si fuera el Che Guevara. Un comité de acción política distribuyó más de 30 carteles en una pequeña Habana que muestran a la comisionada del condado, Eileen Higgins, con una boina negra y una estrella roja. Un comité de acción política, PAC en Miami, distribuyó más de 30 carteles en la pequeña Habana que muestran a la comisionada del condado con una boina negra y una estrella roja, como si fuera el Che Guevara. Según el Nuevo Herald, las imágenes fueron lanzadas por el PAC Leadership del concejal Alex Díaz de Portilla, cuyo hermano Reiner Díaz de Portilla aspira a reemplazar a Higgins en la comisión de Miami-Dade. Díaz de la Portilla dijo a los medios locales que el objetivo es colocar otros 1000 carteles más en las calles de la pequeña Habana. No queremos gobernantes comunistas en Miami, cuna de tantas comunidades exiliadas, dijo el político local. Por su parte, Eileen Higgins calificó los carteles en su contra como un insulto y aseguró que se trata de una forma ridícula de hacer política. Es un insulto no solo para mí, también para mi familia. Mi padre es veterano de la guerra de Vietnam. Él luchó contra el comunismo. Es triste de que traten de desprestigiarme como candidata vinculándome al comunismo, cuando mi trabajo se enfoca en abogar por la vivienda accesible para la comunidad, declaró la comisionada. En el sur de la Florida, la imagen del Che Guevara es vista como una afrenta a la democracia y a los valores de la ciudadanía estadounidense. Asimismo, el guerrillero argentino es visto como un asesino de miles de cubanos que salieron de la isla huyendo de la dictadura de Fidel Castro. Sin embargo, Guevara sigue siendo un icono de los radicales de izquierda, tal y como vio durante la ola de disturbios registrados en Estados Unidos a raíz de lo sucedido con George Floyd. A todos esos socialistas les hace falta leer un libro y enterarse verdaderamente quién fue ese nefasto personaje. El mes pasado de junio, la bandera con la imagen del guerrillero argentino fue visto durante las protestas en Miami contra la desigualdad racial. El gesto fue rechazado por los exiliados de la ciudad que acusaron a los manifestantes de comunista. Siguiendo con las noticias, el repunte de contagios, la indisciplina social y los regaños de los mandamases. En medio de la pandemia del coronavirus y la carestía nacional, los cubanos también tienen que soportar los llamados de atención de los gobernantes de la isla. El gobierno se apresuró a cantar victoria. Las provincias de La Habana y Artemisa ya estaban en la fase 1 de la etapa de recuperación y han sido puestos de nuevo en cuarentena con medidas severas de confinamiento social que incluyen el cese del transporte público y el toque de queda.
que no deja de serlo solo porque no lo llamen con ese nombre, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Los cubanos, más que preocupados, asustados y deprimidos por este retroceso que significa la vuelta al confinamiento y a las medidas de excepción, más la escasez de casi todo lo indispensable, ahora tienen que soportar el chaparrón de regaños de los mandamases, desde el gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero, hasta el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, que los culpa por su indisciplina social y la irresponsabilidad, es decir, porque repunta en los contagios. Era sabido que los mandamases, que se creen infalibles, no iban a permitir que las culpas cayesen en el suelo, menos iban a admitir que han errado en algo. Y si no era el bloqueo yanqui, ¿a quién iban a culpar sino al pueblo, que nunca está a la altura de las expectativas de los esforzados dirigentes? En los medios de prensa oficialista hablan de las fiestas de Santo Bauta, que ha desatado una ola de contagios en Artemisa, de las playas colmadas, los borrachitos en las esquinas beben del mismo pico en la botella, y de las personas que a pesar de las multas andan sin nasobuco por la calle. Lo que no quieren hablar es de la carestía y el desabastecimiento en Cuba, ni de las aglomeraciones y los tumultos en las colas para comprar comida. Es como si para evitar los contagios en las colas bastara de vigilancia de la policía, que vela por los nasobucos y el distanciamiento de 1 metro y persiga a los coleros, revendedores y todo el que se queje y hable en contra de la dictadura. Es cierto que hay mucha indisciplina e irresponsabilidad por parte de muchas personas, pero en gran medida se debió al triunfalismo de los dirigentes y de los medios de prensa a su servicio. Aunque advertían que no debíamos confinarnos y descuidarnos, proclamaban constantemente en que Cuba, a diferencia de otros países, particularmente Estados Unidos, todo estaba bajo control. Debido a la excelencia de la medicina cubana, gracias al socialismo y la revolución, no se puede negar el buen desempeño del sistema de salud cubano frente a la pandemia, pero tampoco hay que magnificarlo ni exagerar al respecto de las indisciplinas de la gente que llevan meses en encierro y estaban ansiosas por retornar a sus vidas. En todas partes del mundo ha sido así, pero los mandamases castristas, aferrados a una excepcionalidad que solo existe en las cabezas afiebradas, se niegan a aceptar que las personas en Cuba, por mucho que las quieran controlar como un rebaño, funcionan para bien o para mal, igual que el resto del mundo. De cualquier modo, por grave que sea la situación de la pandemia en la isla, parece poco probable que alcance dimensiones catastróficas como otros países, lo que sí debe preocupar a los mandamases de la economía, que parece irse a pique irremediablemente al interrumpirse durante meses la entrada de dólares y euros provenientes del turismo y la principal fuente de ingreso del Estado cubano. Con el malestar que hay en tanta penura, aumenta la posibilidad de que ocurra un estallido social de proporciones inimaginables, pero el régimen, que parece cegado por el temor, solo empeora la situación al seguir apretando los controles sociales y la represión, haciendo que aumente aún más y de modo muy peligroso el descontento. No es muy descabellado pensar que esta crítica situación de seguir las cosas como van en un escenario internacional sumamente desfavorable podría hacer que el COVID-19 provoque el fin del castrismo, ya que son tan testarudos y aferrados al poder que no se deciden a hacer reformas liberalizadoras efectivas y menos a democratizar. Siguiendo con las noticias, el régimen confisca más de 1 millón de pesos a supuestos traficantes de divisas. Las fuerzas del Ministerio del Interior irrumpieron en 2 viviendas ubicadas en los municipios Centro Habana y Playa, confiscando todo el efectivo encontrado. La televisión cubana reportó el pasado martes nuevos operativos policiales contra supuestos traficantes ilegales de divisas radicados en la provincia de La Habana. Las fuerzas del Ministerio del Interior irrumpieron en 2 viviendas ubicadas en los municipios del Centro Habana y Playa, confiscando todo el efectivo. Uno de ellos utilizaba redes sociales para promocionarse para la compra y venta de euros, y específicamente a través de la página Rebolico. También utilizaba el auto particular de su propiedad para realizar la comisión de delito. Según la oficial, el otro ciudadano operaba directamente y de forma ambulante en los centros comerciales de la provincia, donde se dedicaban a cambiar divisas para evitar ser fuente de rastreo de la policía. Estos ciudadanos no tenían ningún vínculo laboral con el Estado cubano, sin embargo, tenían un buen nivel de vida, destacó el reporte de la televisión. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
No olviden que si quieren seguir informados con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump, Cuba y las noticias importantes del mundo, por favor suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudarían mucho compartiendo el contenido. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.